organizaciones madre. Buenos días, Jesús, qué bueno que te integraste. Entonces, pues ya pasamos de edad. Buenos días, Ángel. Recuerde que lo primero que vimos cuando iniciamos la clase fueron las diferentes etapas de la historia. Entonces ya pasamos de la etapa antigua y ya estamos pasando al parteaguas de la Edad Media. Hola, buenos días, Ángel. Buenos días, Mayra. Buenos días, Jesús. Entonces, pues ya avanzamos un poco más en la historia. El paleocristiano viene a ser el inicio de lo que va a ser el Imperio Bizantino también y la Edad Media. La Edad Media se inicia cuando cae el Imperio Romano, es decir, cae el Imperio Romano como tal, hay una escisión del imperio, y entonces el Imperio Romano se divide ¿en qué? Lo dice la lectura: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver que en esta época es en donde se da el paleocristiano. Tenemos dos etapas principales de paleocristiano, en donde una es en donde tienen que vivir escondidos, ¿sí? Porque son una religión no autorizada por el Estado romano. Y la segunda etapa, que es en donde ya una vez hecha la división del imperio, se convierten más adelante en una religión oficial del imperio. Pero al principio, pues, esto se convierte en algo complicado y complejo. Por eso el arte paleocristiano se ve, porque es el inicio de todo el arte cristiano, de la Edad Media, y también es algo curioso porque se desarrolla en gran parte la clandestinidad. Es decir, es un arte clandestino, es un arte que no todos pueden ver y que si es descubierto, si alguno de los fieles o de las reuniones es descubierta, pues terminan en el circo, terminan en el, como el Coliseo Romano, por ejemplo, ¿sí? Terminan en el Coliseo Romano siendo devorados por los leones, o en algunas de las representaciones de la batalla como esclavos. Entonces, ser cristiano en la época romana no era ninguna broma, es decir, era como si te hubieras enlistado a un grupo revolucionario que ahora sería, no sé, a lo mejor los anarquistas o algo por el estilo, aunque nada tiene que ver este grupo cristiano, lo único que deseaban era practicar la religión, no tirar al César. Sin embargo, todo el poder del Imperio Romano se fue contra ellos. ¿Por qué creen que haya sido así? ¿Alguna idea? No tiene que ser la gran idea del año. Solo acuérdense del Imperio Romano. ¿Por qué creen que el Imperio Romano dijo no, cristianos no? Ajá. ¿Ok? Sí, Ana Paula. Sí, yo también iba a decir lo mismo, que ellos creían en otros dioses, ¿no? Ya tienen sus dioses establecidos. Sí, También tiene que ver con eso. Adelante, Jesús. Sí. creo que también creo que los reyes de antes eran como según elegidos porque su Dios los había elegido a ellos. Y creo que los cristianos, pues no, pues como que no encajaban en eso de que los reyes eran elegidos por un Dios, o no sé, algo así. Bueno, de hecho, dense cuenta que adelante, conforme pasa la Edad Media, los reyes son elegidos por el dios cristiano.
y es decir, también son parte de la representación de Dios. Una de las cosas por las cuales la reina de Inglaterra no ha dejado de ser reina es porque es cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, no solo es cabeza del poder legislativo, sino también es cabeza del poder religioso. Y es lo mismo que pasaba también con los imperios que se volvieron más adelante cristianos y luego católicos y protestantes. Principalmente los reyes católicos eran representantes de Dios, no representantes de Dios mismos, y no son cabezas de la iglesia, pero sí están ungidos por Dios. Ahora, sí tiene que ver con todo esto, pero principalmente porque recuerden cuál era la diferencia entre los griegos y los romanos. Los griegos eran religiosos, les interesaba la vida ciudadana y la filosofía. Por lo tanto, su arte se centraba en cuestiones ideológicas y religiosas. Pero los romanos se centraban en el poder. ¿Sí? Los romanos se centraban en el poder del Estado. Si bien podían permitir que tuvieras tú tus propios dioses personales, no podían permitir que tú fueras en contra del poder o las ideas del imperio. ¿Qué sucede con los romanos? Los romanos están centrados en la adoración al emperador, por lo tanto le debes toda tu devoción. Tienes que seguir las leyes de acuerdo al imperio romano, tienes que seguir el sistema del imperio romano, que son patricios, plebeyos, esclavos. Pero ¿qué sucede? Si bien es cierto que en el imperio romano tú asciendes por tus méritos, es decir, no importa de quién seas hijo, lo importante son tus méritos, normalmente tiene que ver con ganar batallas, llevarse políticamente bien y que te llevas muy bien con alguno de los senadores, con alguno de los patricios, o alguno de ellos te protege. También lo que sucede es que es muy fácil caer en desgracia, lo cual quiere decir que si yo le caí gordo al senador fulano, si yo le caigo mal al emperador, si yo perdí una batalla importante, si yo deserté de, por ejemplo, del ejército, voy a caer en desgracia. Dentro del sistema romano, caer en desgracia significa perder el honor. Perder el honor dentro de los romanos era lo peor que te podía pasar. Y si tú no te ajustabas al sentido de justicia romano, que normalmente te convertías en esclavo, te suicidabas. Porque si el emperador decía, ¿sabes qué? Me caes gordito y ya no te quiero ver. Entonces lo que sucedía es que tenías determinado tiempo para programar tu suicidio, que normalmente se hacía en una especie como de fiesta ritual. Y bueno, pues así como dicen, desaparecer de la faz de la tierra y dejar de molestar al emperador o a alguno de los jefes políticos. Porque si no lo hacías, se vengaban. Y la venganza es parte de las ideas romanas acerca de la justicia. ¿Y alguien vio la película del Gladiador? Donde sale Russell Crowe y se enfrenta al emperador Cómodo. ¿Alguien la vio? Si no la han visto, es un clásico de las películas. No, la verdad no la he visto, Miss. El Gladiador. Bueno, pues véanla. Les recomiendo que la vean porque también les va a dar una idea de... Bueno, no es que sea súper exacta en cuestiones históricas, pero les va a dar una idea más bien del ambiente y del contexto romano. Ahí habla de Marco Aurelio, que es uno de los últimos emperadores que tiene la paz del imperio, y pone a su hijo, que de hecho, sí, históricamente hablando existe y es un inepto, y debido a eso hay muchos problemas. Pero bueno, el punto base es que a él lo acusan de traición. Entonces, por lo tanto, lo van a matar. Dentro del ejército no hay muchas penas. El ejército es el poder de Roma y por lo tanto, cada vez que alguien comete algún acto contra el ejército, normalmente lo matan. Lo que sucede es que, bueno, él se ve envuelto en una
pues básicamente emboscada, lo aculpan de matar al emperador. Eso históricamente no está cierto, pero bueno, en la película pasa. Y lo que sucede es que lo van a matar. Y él pide que lo mate como un guerrero, etc. Pero ¿qué sucede? Se escapa y lo primero que hace es ir a su casa. ¿Por qué? Porque dentro de los romanos la venganza incluye a tu familia. Es decir, que si yo, Laura, había hecho una ofensa contra el emperador, toda mi familia iba a morir, no solo yo. Iban a quemar mis tierras, me las iban a quitar y se las iban a dar a otro. Entonces, dentro de ese sistema que tiene que ver mucho con poder centralizado, el poder del Estado, el Estado lo es todo, había precisamente muchas injusticias, muchos problemas. Entonces, ¿qué sucede? Llega el cristianismo y dice, no, 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 lo más importante es el amor fraternal. Todos los hombres son iguales. Y los romanos como de lo más importante es el Estado. Y no, no todos los hombres son iguales. Y el cristianismo dice, ¿qué dice acerca de la venganza el cristianismo? Dice, vayan y échense a todos, o si te cae gordito el de al lado, pues aprovecha o algo así. ¿Qué dice el cristianismo acerca de la venganza? Sí, pero lo principal, y que no deben olvidar si son cristianos, es la venganza es de Dios, no de los humanos. La venganza es de Dios. Y entonces Roma dice, no, como que la venganza es de Dios. Si el punto central de los castigos es que yo me voy a vengar y me voy a vengar de toda la familia. Es decir, arrasaban. Y no solo una familia, a veces arrasaban un pueblo o una tribu completa. Entonces, es ahí en cuestión ideológica. Recuerden que la parte ideológica, cultural que vimos al principio pesa muchísimo a la hora de toda la expresividad cultural y de lo que se permite o no dentro de un imperio, por ejemplo, como es en el caso de los romanos. Entonces, por eso no quieren a los cristianos. No es tanto porque tengan un dios. Los romanos toleraban a los judíos. Los judíos creían en un solo dios. De hecho, les pedían diezmo, impuestos, etcétera, a los judíos. Los judíos se desarrollaron en el Imperio Romano y de hecho, al principio se le consideraba al cristianismo como una secta judía. Entonces, no es tanto que tuvieran un solo Dios, sino el problema eran las ideas peligrosas que tenían respecto a ese Dios. Y por eso también la religión se empieza a desarrollar principalmente entre las clases bajas, es decir, aquellas que sufren más, aquellas que tienen más problemas, aquellas que cayeron en desgracia. Entonces vamos a iniciar ahorita esta parte de el arte paleocristiano. ¿Están viendo ustedes la presentación? Muchas gracias, Jeremy. Bien. Paleocristiano, ¿de dónde viene? Paleo, viene de palaios, antiguo. ¿Sí? También conocido como arte bajo imperial romano, es decir, se empieza a desarrollar más cuando ya hay una decadencia del imperio romano. En el contexto histórico tiene un carácter formal, reflejo de las creaciones romanas, es decir, no se crea aparte de los romanos, sino se crea con los romanos y retoma varias partes de su arte. Sin embargo, le da un sentido un poco más efímero, un poco más tosco, y su carácter, en vez de volverse el poder, tratar de dar a conocer el poder de Roma, lo que busca es un carácter didáctico y doctrinario acerca de la religión, con aportaciones iconográficas y una significación simbólica. Esta significación simbólica se da, ¿por qué? Porque ya hablamos que al principio, pues eran refugiados
se tenían que esconder, no podían hacerlo de manera directa porque si no, pues se iban corriendo a ser esclavos o a morir. O bien en el caso de que fueras alguien muy rico, por ejemplo, incluso se ve la sobrina de uno de los emperadores fue desterrada debido a que se volvió cristiana. Entonces a ese grado se llegaba. No la mataron, pero la desterraron de por vida de Roma. Entonces, esto marca mucho el arte paleocristiano. Por lo tanto, tiene que tener una significación simbólica, es decir, una significación que solo conocen aquellos que forman parte de la religión cristiana. Entonces, esto es algo que marca mucho el arte paleocristiano y es el que inicia con ese lenguaje escondido, es el lenguaje subjetivo para dar a conocer las ideas de la religión. Ahora, está desarrollado a lo largo de 5 siglos de nuestra era. Recuerden que antes de Cristo es la Edad Antigua, después de Cristo ya viene esta parte de el Imperio Romano de Oriente y el Paleocristiano. Se da la aparición del cristianismo en estos siglos, la invasión de los bárbaros, la escisión del Imperio Romano y la generación del Imperio Bizantino, que este se conoció así después, más adelante, por cuestiones de estudio de teoría. Algo que nos interesa mucho en el paleocristiano son los edictos, es decir, las leyes que en esa época se dieron. Las leyes de Galerio, Milán, el Concilio de Nicea y el Edicto de Tesalónica son aquellas que permiten hacer la religión cristiana un poco más tolerable dentro del Imperio Romano, es decir, que no los mataran solo por estar haciendo misas o por congregarse para sepultar a alguien. Es hasta el Edicto de Tesalónica en donde se da la religión oficial del Imperio Romano. Aquí tiene una nueva etapa de la iglesia y Constantino es el que proclama la libertad de cultos y es el que dice, ok, resulta que aquí tenemos romanos, aquí tenemos griegos, aquí tenemos judíos, acá tenemos cristianos, también egipcios, y entonces por lo tanto vamos a permitir la libertad de cultos. Y Constantino llega un poco más allá, porque gracias a su mamá se convierte al cristianismo y es el primer emperador cristiano. Entonces, estos 4 edictos, estos 3 edictos y el concilio, son los que permiten al arte paleocristiano pasar más adelante a lo que es el arte bizantino, cuando ya se vuelven parte oficial del imperio, es decir, ya no se tienen que esconder, ya no tienen que hacer todo simbólico, ya lo pueden hacer de manera viva, de manera directa. En arquitectura. En arquitectura, el paleocristiano, recuerden que los primeros años es un arte clandestino. Por lo tanto, no tenían espacios como tales. Se van desarrollando a lo largo del tiempo debido a las necesidades que representa pues la adoración de Dios para los fieles. Tenemos al principio el tituli, que son lugares privados de fieles adinerados, es decir, alguien prestaba su casa o su villa, su domus, y iban a ese lugar para poder realizar el rito. Pero era una casa normal. Luego viene la domus ecclesiae, en donde convierten una vivienda romana, la adaptan, la dividen con tabiques y se vuelve su iglesia, un tanto con una renovación un poco pobre, pero se vuelve su iglesia. Luego también, al ser un arte clandestino, se desarrolla principalmente en las catacumbas. Ustedes ya habrán oído hablar de ellas en algún documental o también en las películas. A veces pasan una serie de pasadizos y corredores en donde hay tumbas.
subterráneo, bueno, pues son las catacumbas. Son cementerios excavados formados por un amplio número de galerías. El principal método para enterrar a alguien en el Imperio Romano era quemar. Sí, de hecho también vieron ahí a los griegos que les ponen sus moneditas para cruzar al otro mundo y los queman. Varias de las religiones paganas queman el cuerpo una vez que mueren. Pero para los cristianos eso no es al principio considerado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en la reencarnación, pensaban en una vida mejor. Entonces el cuerpo debía preservarse para poder ir al cielo. Entonces, por lo tanto, empieza a existir lo que es el enterramiento de cuerpo presente, vamos a decirlo así. Y dense cuenta que también esa es una parte importante. El cambio de ideologías nos genera un nuevo espacio y una nueva simbología y una nueva iconografía. Y se generan las catacumbas. Ahora, las catacumbas, como ya hablamos, se generan porque se considera sepultura como deber de máxima importancia. Son usadas en tiempos de persecución no solo para enterrar, sino también para el culto. Se dan por precisamente influencia hebrea, es decir, por la influencia de los judíos, empiezan a pensar en este tipo de cementerios subterráneos para poder enterrar a sus muertos. En las catacumbas se da culto a los mártires. Normalmente se generaban las catacumbas en torno a un mártir. Recuerden que morían varios de ellos por no adjurar a su religión. Entonces, por lo tanto, se convertían en mártires. Y tenemos también a las tumbas como el encuentro de los creyentes. Los creyentes no solo dan culto a los mártires, sino también tienen interés en ser enterrados en el mismo espacio. Por lo tanto, las catacumbas crecen y se generan paneles con nichos necesarios para las sepulturas. De hecho, todavía se siguen usando en varias iglesias. Se venden este tipo de cuestiones para la muerte. Nada más que ahora ya no se les llama catacumbas. Se me fue el nombre como les dicen, pero bueno, ya me acordaré. Tenemos para las catacumbas una escalinata que va a una sala de acceso. La altura normalmente es de 2 a 3 metros, es decir, no son muy altas por lo general, y tiene una anchura de 1 metro, es decir, un pasillo, y vienen los paneles con los nichos. Ahora, tenemos como partes principales el lóculi, que es en donde van los sarcófagos, es el panel en donde va el sarcófago. Cubícula, que son cámaras sepulcrales, ¿sí? Es decir, se genera un espacio en donde se pueden poner varios sarcófagos. Normalmente se hacen para las familias, para que estén juntos. Y la arcosalia, que son los nichos superiores que existen dentro de estas mismas catacumbas. En México tenemos catacumbas. Varios de los conventos de México tienen lóculi y tienen cubículas. En el convento de Michoacán, yo entré a una catacumba que es una cubícula. Ahorita van a ver, a esto me refiero con una cubícula. Estas son las catacumbas de Flavia Domitila y dense cuenta que forma precisamente un cuadrado, y aquí en estos arcos, la arcosalia, se ponen los sarcófagos. Normalmente es para una familia o para a lo mejor a obispos, etcétera. Es decir, es un enterramiento un poco más lujoso. Como pueden ver, desarrollan la pintura mural con elementos básicos como la pintura romana, un delineado también dado por la pintura egipcia, y una decoración principalmente geométrica. También dentro de esto se da la generación de símbolos que ahorita vamos a ver.
Acá tenemos las catacumbas de San Calixto. Las catacumbas de San Calixto son 30 hectáreas. Normalmente los terrenos eran donados por algunos romanos pudientes que se convertían al cristianismo en el siglo II después de Cristo, y aquí es donde se enterraban a los obispos, arzobispos, sacerdotes, etcétera, que ayudaban a la religión cristiana, y obviamente también a aquellos que donaron. Acá tenemos otro ejemplo de cubícula. Aquí tenemos doble para poner los sarcófagos, y acá tenemos, por ejemplo, también algunas ánforas, etcétera, que se utilizaban en esa época para lo que sería el culto. De hecho, como pueden ver, son subterráneas, y la mayoría de las pinturas que cubrían estas catacumbas de San Calixto pues han desaparecido debido a pues las condiciones ambientales. Y aquí tenemos, vamos a decir, la parte un poco pobre de la catacumba de San Calixto, en donde más que todo lo que le preocupa es el espacio. Sí, es decir, el tener la mayor parte del espacio para poder poner sarcófagos. De hecho, dense cuenta que el pasillo es muy delgado y muy pequeño. Y bueno, eso también nos da una idea de que era un espacio puesto principalmente para enterramientos, no para adorar. En esta parte, pues sí se podía realizar cierta adoración cuando era la época de la persecución. Ok, ¿alguna duda hasta aquí de las catacumbas? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, bien. Ahora, una vez que ya lograron, vamos a decir, que los toleraran, a lo mejor no una religión tan oficial, pero sí que los toleraran, y ya más adelante cuando se vuelven religión oficial, se empieza a desarrollar la basílica. La basílica, recuerden que ya la vimos con los romanos. Básicamente lo que hacen es la transposición de la basílica civil romana, que era para el poder legislativo dentro de los romanos, y la utilizan para desarrollar lo que sería el culto cristiano. Tiene tendencia a la horizontalidad, ¿sí? Normalmente las basílicas son más largas que anchas, columnas que sostienen entablamentos o arcos, planitud de muros y de columnas, es decir, normalmente se guían de manera corrida, de manera longitudinal. Por lo tanto, tenemos predominio del eje longitudinal hacia el altar, la entrada, como era al oriente, como en muchos de los edificios egipcios y griegos, porque se pensaba que Dios era la luz del mundo. Los techos de madera eran planos para una mejor audición. La iluminación se daba con aceites con discos de madera y candelabros, y los materiales eran normalmente mármoles y mosaicos. Se generaban materiales pobres, pero bueno, luego se procuraba recubrir con acabados. Presbiterio. Empieza la formación interna en forma de cruz, de brazos desiguales, es decir, de manera interna se puede ver un poco la cruz latina porque se genera el transepto y el presbiterio, que son dos partes primordiales dentro del culto cristiano, pero no es hasta más adelante con el románico y el gótico que se empieza a desarrollar la planta de cruz latina como tal. Está enmarcado el presbiterio por una gran arcada de medio punto, tratando de marcar el triunfo de la iglesia, emulando el efecto de los arcos triunfales. Y una de las partes más importantes es el altar, que es en donde antes, dentro de la Basílica Civil Romana, se ponía la escultura del emperador. Si lo recuerdan, tenía un ábside, es decir, una parte en semicírculo en donde se ponía el asiento del emperador o la estatua del emperador. ¿Y qué pasa con el altar? Se cubre con un baldaquino o ciborium, y es una pequeña estructura con columnas. Tiene un tono o cátedra para el obispo, y dentro de él se ponen amones o púlpitos. En la izquierda es el evangelio,
y en la derecha oficiante o epístola. A los lados, asientos del clero mayor. Y normalmente en el altar es en donde se pone a los representantes directos de Dios. Los abones o púlpitos sirven para declamar esta parte de lo que sería el culto, y la de la izquierda era la del evangelio y el de la derecha el oficiante. Ustedes ya han ido a varias, bueno, espero se hayan podido permitir ir a conocer varios de los conventos de acá de Puebla, porque son parte de nuestra historia. Y bueno, han visto que tienen púlpitos. Sí, normalmente algunas iglesias incluso sí lo tienen uno a la derecha, otro a la izquierda, otros no, nada más a la derecha. Pero sí se encuentran estos púlpitos dentro de las construcciones aquí en México, y es algo que viene marcando a lo largo del tiempo las construcciones cristianas. Entonces, algo muy importante dentro de la basílica cristiana es el presbiterio y el altar. Ahorita vamos a ver una planta, es decir, el edificio visto desde arriba, cortado desde arriba, para que ustedes entiendan más o menos cómo se dio la conformación de los espacios dentro de esta basílica. Algo muy importante era que se buscaba un espacio de refugio y se vuelve, recuerden que antiguamente los romanos, también los griegos, normalmente no era muy importante entrar al templo para realizar el culto, pero en los cristianos sí, se considera importante estar dentro del templo para realizar el culto. Y también eso es un cambio ideológico que hace que cambie el espacio interior. Aquí tenemos la planta. Esta es la planta de una de las primeras basílicas, San Juan de Letrán de Roma. Ahora, algo muy importante, que el espacio interno de la basílica también tenía su razón de ser. El alto porticado, esta parte de enfrente, era para la reunión general de todos los fieles, ya sea antes de entrar o después de salir del rito. De hecho, todavía se sigue conservando esta parte. Dentro de las iglesias, principalmente católicas, tenemos normalmente un atrio en donde todo el mundo se reúne cuando van a entrar los novios o los 15 años o la confirmación, etc. Luego, en esa época, recuerden que la mayoría eran romanos, griegos, judíos, por lo tanto no todos eran cristianos. Entonces, aquellos que se estaban convirtiendo se les conocía como catecúmenos. Y los catecúmenos solo podían entrar en esta parte del atrio y el nártex. Es decir, yo me podía quedar aquí para observar, escuchar parte de lo que sería el rito, pero no podía entrar a esta parte tan importante de la basílica. Ahora, esto todavía se sigue conservando. El hombre es el lado izquierdo, el evangelio, y la mujer es la epístola. Entonces aquí había zona de hombres y zona de mujeres. Al igual que los judíos, al principio se dividía en mujeres y hombres para escuchar parte del rito. La nave central, bueno, se dejaba más que todo para Dios. Normalmente el pasillo intermedio, las personas solo pasan cuando van a realizar o van a ser parte del rito. Acá tenemos el transepto, sí, que es una idea. Miren, aquí está la idea de la planta de la cruz latina, pero en realidad sigue conservando esta parte rectangular de la basílica romana. Bueno, acá recuerden que iba la escultura del emperador. Aquí, al contrario, ya se da el altar con un templete o con el baldaquino. Tenemos esto más arriba, como las cátedras. Acá hay bancos y está el ábside. Y esta parte es conocida como ábside. Todo esto es conocido como presbiterio, es decir, la conjunción de la nave central con el transepto, presbiterio. Y bueno, ustedes ya habrán incluso, si son parte de los cultos cristianos, principalmente de los católicos,
A veces cuando uno llega a una boda te dicen, ¿vienes de parte del novio o de la novia? Y muchas te dicen, si viene parte del novio, váyase a la parte izquierda. Si viene parte de la novia, váyase a la parte derecha. Bueno, viene de esta. ¿Sí? De esta idea del evangelio y la epístola. Es decir, todavía lo seguimos practicando como parte de la religión católica. Entonces aquí tenemos básicamente la planta de una basílica en el paleocristiano. Obviamente hay variaciones dependiendo del lugar, dependiendo del terreno, se realizan algunas variaciones de planta. Bueno, no es ley, pero esta es la más común. Ahora, algo muy importante que pasa en el paleocristiano es que el baptisterio, es decir, donde se bautizan, donde hay el sacramento del bautismo, es un espacio aparte de la iglesia, no está dentro de la iglesia como se da en la actualidad. Si de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna parte que diga baptisterio. Normalmente está dedicado a San Juan Bautista, que es el santo que bautizó a Jesucristo. Está separado o próximo a la basílica. Normalmente esto se da en la época del Constantino, más raro en el siglo VII. Luego se integra en la iglesia, pero no se pone en el altar como ahora, sino normalmente está del lado del evangelio o en la parte posterior o en la entrada de la iglesia. Planta circular o poligonal, cúpula idéntica a la planta, arcos apoyados en una columnata concéntrica al muro, decorados con mosaicos y pintura, y en el centro, pues lo más importante, la gran pila bautismal de piedra. Aunque en algunas partes del paleocristiano, como Jesucristo fue bautizado en un río, no se tiene una pila bautismal, sino se tiene una piscina de inmersión. Y es decir, te metías al agua completamente para ser bautizado. Y esta es una de las diferencias que se da entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Todavía la iglesia copta, la iglesia de los griegos, la iglesia en donde practican los rusos, se practica la inmersión. Y es decir, te bautizas completamente como los primeros cristianos y bueno, luego ya eres bautizado dentro de la religión cristiana. En el caso de los católicos y de algunos otros cristianos se utiliza la pila bautismal, es decir, cuando es bebé solo se le moja parte de la cabeza y se bautiza. Algo que van a ver a lo largo de varios periodos, porque la Basílica de San Pedro en el Vaticano se desarrolla hasta el Renacimiento y sufre algunas renovaciones, es San Pedro Vaticano. Ahí es erigida la basílica sobre la tumba del apóstol, que era una antigua necrópolis romana, es decir, ya cuando se vuelve religión oficial, se inicia la construcción de esta basílica. Aquí tenemos el primer relicario que se realizó en donde estaba la tumba de ese apóstol. Es de planta basilical, tiene 5 naves unidas a la cabecera mediante un transepto. El actual se cita exactamente donde está la tumba de San Pedro. Es decir, cuando aparece el Papa en la Basílica de San Pedro, está en donde está la tumba de San Pedro. Ábside abovedada, de más dependencias de techumbre de madera plana, y principio de subordinación y orientación hacia el altar. Siempre todo está orientado hacia el ábside, hacia el altar, porque es la parte más importante dentro de una iglesia. Entonces se inicia con esta partecita, con este pequeño rectangulito y este pequeño relicario, inicia San Pedro Vaticano. Ya como vamos a ver, y como probablemente a lo mejor han visto en algún documental, o si han tenido la oportunidad de viajar, ya tenemos una iglesia mucho más grande. Aquí ya les pone lo que es actualmente, pero en esa época solo tenía esto. Sí tiene 5 naves, 1, 2, 3, 4, 5, que básicamente serían 3, solo que se dividen porque están separadas en arcadas.
con arcadas. Este que se ve aquí son columnas. Tenemos un pequeño murete y luego viene el altar. Esta parte de aquí es el baptisterio, es decir, no está dentro de la iglesia, sino que está fuera de la iglesia y es de planta centralizada, en este caso redonda. Aquí tenemos esta parte del atrio y bueno, se dice que estaba dentro del antiguo círculo de Nerón. Aquí había un obelisco. Recuerden que esta parte tenía diferentes columnas que era para las carreras. Y aquí está el obelisco. El obelisco que está dentro de la plaza era parte del circo de Nerón. Y bueno, acá tienen, como ven, cada una de estas tiene una puerta diferente. Tiene el atrio. Nuevamente guarda más o menos la misma concepción de esto. Y de hecho aquí más adelante se construye el baptisterio, es decir, para realizar lo que sería el sacramento del bautismo. El ábside es redondo y tiene un baldaquín. Así se veía en esa época, en la época del pueblo cristiano, así se veía la Basílica de San Pedro. Obvio, ya no se ve así. Tiene muchas renovaciones. De hecho, aquí todo esto se abre. Si ustedes vieron la de Ángeles y Demonios, la película en donde sale Tom Hanks, se darán cuenta de que está totalmente renovado y tiene una cúpula en medio, nada que ver. Pero bueno, así se veía en esa época y así se veía, por ejemplo, en el siglo XVI. Como pueden darse cuenta, se vería mucho como una basílica romana, como una construcción totalmente romana. Ya luego, conforme va avanzando el tiempo, se quita esta parte, se hace renovación en la planta y se hace integración de otras cosas. Se sufre muchas remodelaciones hasta lo que es hoy. También otra de las más populares, basílicas más populares, son San Pablo Extramuros terminado en 440, Santa María la Mayor y Santa Sabina. Ustedes dentro de la lectura me parece que tienen esta imagen, que es de San Pablo Extramuros en el siglo IV. Como pueden ver, tiene un techo de casetones de madera, es plano. La nave intermedia, esta que es la nave del altar mayor, está más alta para dar luz. Tenemos arcadas que nos dan paso a las naves laterales. Tenemos un baldaquino. El ábside, que es esta parte de acá atrás, que se forma con una media cúpula, que también tiene para dar luz a esta parte del altar. Y bueno, normalmente igual que los romanos, mármol, configuraciones geométricas y bueno, diferentes decoraciones cristianas. Y esto es un mosaico que más adelante se ve retomado en su máximo esplendor dentro del Imperio Bizantino. Pero recuerden que iniciamos como parte de los romanos. Esto es una sección, es decir, yo corté acá, es como si yo viera esto, yo corté acá de frente. Recuerden que esta parte es como una especie de plafón, en realidad se ve así. Este es el plafón y acá está mi techumbre de 2 aguas y de un agua. Y acá, plafón, plafón. Entonces yo lo único que veo es techo plano, techo plano, techo plano. Acá están las columnas. Acá tenemos para dar luz. ¿Sí? Son los vanos, son normalmente en forma de, al igual que los romanos, en forma de arco de medio punto. Y bueno, esta es la planta. Es decir, lo que están ustedes viendo aquí es esta parte del ábside. Acá tenemos la nave central y las arcadas que están viendo ustedes acá. ¿Sí? Estas son las arcadas que están acá. Y acá se ve, por ejemplo, la segunda arcada. La segunda arcada. Entonces, todo tiene su lógica y todo tiene su razón de ser. Con el tiempo, aquellos que son de DAI van a aprender a
reconocer planos. Entonces, esta es una planta y esta es una sección en alzado. Es decir, yo corté la planta a esta altura, es tras un alzado transversal, un alzado frontal, como prefieran llamarlo. Las basílicas de ábsides contrapuestos. ¿Sí? Tenemos como por ejemplo la Casa de Herrera y el Bolavar. Lamentablemente estos dos ya están destruidos, pero miren, aquí tenemos las ábsides contrapuestas. ¿Sí? Es decir, tenía una entrada lateral, como si fuera una basílica con reminiscencias orientales, y tenía dos ábsides. Tenía también arcadas, nave central, naves laterales. El Bolavar tenía 3 naves de cabeza tripartita, es decir, tenía 3 ábsides y un espacio bautismal. Algo que distingue al Bolavar, que estos dos están en España, es el baptisterio de piscina de inmersión. Sí, es decir, esto es un detalle de lo que queda de la piscina de inmersión. Tenía 6 arcos de herradura con columnas, entonces aquí adentro se bautizaba a las personas. Es una construcción de piedra, nuevamente ya está destruido, ¿sí? Ya están destruidos, lamentablemente, pero bueno, aquí pueden ver cómo es que se representa la planta. Todo esto eran muros. Entonces, cuando nosotros representamos la planta, esto es lo que representamos, como si cortáramos la planta y solo viéramos esta parte. Normalmente se considera más o menos a unos 50, como si fuera un corte de aquí a unos 50. Entonces, a partir de esto, representamos la planta. Por eso les puse esa fotografía, porque bueno, esto ya está destruido, pero es lo que normalmente se hace para representar los espacios. Tenemos otro ejemplo en Santa Constanza de Roma. Creo que el Bolavar no me acuerdo si está en España o en Italia, porque me acuerdo haber visto un anuncio italiano que estaba cerrado, pero bueno, luego les confirmo. Está esta Constanza de Roma, tenemos mausoleos y baptisterios. Los mausoleos son en donde se entierran a las personas, se retoma a los romanos, y el baptisterio, recuerden que es para bautizar. Tenemos modelos variados, pero normalmente son plantas centralizadas, o son rotondas, o son construcciones octogonales, es decir, en forma de octágono, o son forma de cruz griega. La cruz griega es aquella que tiene todos sus brazos iguales. Es decir, la cruz puede ser encerrada en un círculo. Es un edificio central con anillo interior de columnas, galería circular o poligonal. Acá tenemos la de Santa Constanza en Roma. Se refiere precisamente, es una planta circular. Acá tienen la planta circular. Está dentro de una iglesia. Tenemos columnata con un anillo interior de columnas. Acá tenemos una arcada y se hace esta especie de galería circular por donde se pasa para ver precisamente esta parte del sarcófago. En este caso ya pusieron otra cosa, un altar, y la parte del sarcófago está posterior, porque como recuerden les dije es una iglesia. De hecho, es de la hija de Constantino y como ven fue elevada a santa. Acá tenemos una planta de un mausoleo con una planta de cierta idea de cruz latina, que en realidad es más bien una cruz griega. Más o menos si lo cortamos por acá vemos que todos los brazos son iguales, solo está un poco más alargado en esta parte de la entrada. Acá podemos ver los diferentes sarcófagos. Es mausoleo de Gala Placidia Ravenna, también es la hija de uno de los emperadores, fue hecha para el emperador, para ella y para su esposo. También otro ejemplo son el baptisterio de ortodoxos y el baptisterio de arrianos. Como pueden ver, la construcción principal era de ladrillo, pero se recubría con mosaicos, pinturas y, bueno, sarcófagos con relieves. Entonces, hay calidad ya cuando ya se va desarrollando hacia el Imperio Bizantino para desarrollar esta parte del arte. En escultura y pintura.
¿Qué es lo que sucede? Clemente de Alejandría en el siglo II y Gregorio el Grande, que son padres de la iglesia de esa época, dice, nuestros sellos deben estar adornados con una paloma, un pez o de una nave a toda vela o una lira o un ancla. Recuerden que en esa época había escudos romanos, había edictos romanos y entonces ellos también decidieron tener figuras que los representaran dentro de los sellos del cristianismo. Gregorio el Grande dice, la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Entonces, por lo tanto, las decoraciones de las iglesias hablaban acerca de los diferentes pasajes de la Biblia y hacían representaciones de lo que era necesario saber para ser un cristiano. El criterio estético de las artes figurativas, es decir, de la pintura, la escultura, los mosaicos, es el interés por lo esplendoroso, función catequética de las imágenes, es decir, iban a ser evangelizados, refleja la grandiosidad de la luz, principalmente con los mosaicos, y el arte es el punto de partida, ¿sí? Para una experiencia estética que debe ser igual a una experiencia religiosa. Es decir, el arte sirve para ayudarme a tener la experiencia religiosa del cristianismo. Acá tenemos el bautismo de San Calixto, ¿sí? Que es uno de los primeros santos cristianos. Y bueno, como pueden ver, tiene reminiscencia de las cuestiones egipcias. Hay un delineado, colores planos, básico, sin fondo. Ahora, ¿cuáles son las características principales? Hay predominio del dibujo sobre la pintura. Hay líneas que delimitan el color de relleno. No hay gradación tonal. Normalmente las imágenes tienen más significación ideológica que artística, es decir, no les interesa ser tan exactos como los griegos o como los romanos en su representación de la realidad. Pinturas planas, exentas de volumen, figuras esquemáticas, normalmente representadas de forma aislada, es decir, no les ponía mucho contexto o mucha ambientación, y la representación figurativa queda subordinada a la simbología religiosa, es decir, se van a representar pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Este es un ejemplo del mausoleo de Gadea Placidia de Ravenna que acabamos de ver, y bueno, esto es el arte en mosaicos. Dense cuenta de que a pesar de que no es muy complejo, porque en general son flores y cruces, está muy bien hecho, muy bien delimitado con colores llamativos. Esto puede ser parte de una renovación porque ya está utilizando el color dorado del bizantino, que es algo en lo que se basa el bizantino, ¿sí? El dorado, utiliza mucho el dorado. También las composiciones tienden a ser simétricas, ¿sí? Dense cuenta, 1, 2, 3, 4, centro, 1, 2, 3, 4, centro. Una configuración totalmente centralizada, por ejemplo. Jerarquización de las figuras, es decir, los personajes más importantes, al igual que los egipcios, se hacen más grandes y los más pequeños chiquitos. Se hace la conservación de planos, es decir, hay separación de planos para las escenas y prevalece la idea de unidad del arte. Es decir, no puedes poner nada que distraiga la atención del tema principal. El elemento esencial era el elemento doctrinal. Aquí tenemos la representación de uno de los santos, se ve con una cruz, una aureola, está vestido a la manera romana y lleva un libro. Entonces está haciendo la representación de un santo para ser reconocido dentro de algunos de los pasajes de la Biblia. Entonces debe ser simétrica, jerarquiza las figuras, da prioridad a la utilidad del arte, es decir, que es un elemento doctrinal. Ahora, primeramente se utilizaban una serie de imágenes simbólicas que transmiten contenidos dogmáticos de la fe. Para no tener problemas al principio con los romanos, seleccionaban temáticas de origen pagano, es decir, parte de los mitos, para ser incorporados en la iconografía cristiana.
y ser interpretados acordes a las Sagradas Escrituras, de modo que era difícil probar que no se veneraba al César. Y es decir, no les interesaba tanto ser conocidos, entonces, por ejemplo, utilizaban a Eros y a Psique para aludir al alma unida a la divinidad por el amor, y a Hércules, un héroe pagano, para simbolizar a Cristo como libertador y salvador. Entonces, algunas iconografías cristianas utilizan a Eros y a Psique para marcar la unión del alma con la divinidad, y a Hércules como parte de Jesucristo. Entonces, también por eso están algunas representaciones de Jesucristo que no está vestido, que tiene a lo mejor el torso desnudo como si fuera Hércules. La simbología cristiana surge en los primeros años al no poder profesarse la fe públicamente. Tenemos paloma con rama ancha, tenemos el ancla, la ballena, panes y peces, hombres, pájaros, crismón y Jesús como el buen pastor. El crismón es el monograma de Cristo, en donde se aprecian dos primeras letras entrelazadas de su nombre en griego, la X y la P, Ro en griega. Entonces es Cristo. Poco después se le añade la primera y la última letra del alfabeto, alfa y omega, para aludir que Cristo es el principio y el fin de las cosas. Tenemos también este símbolo que ya se utilizaba para representar el infinito, que representa a Jesús como el principio de la vida. Esto ya lo han visto en camisetas, logos, dijes, que es el pez, las iniciales de Cristo. El cáliz, en donde se bebe la sangre de Cristo dentro del rito. El ancla, que es la sangre de Cristo, pero es modificado, también simboliza a Cristo. La hostia, que representa el cuerpo de Cristo. Y el árbol de la vida. Acá tenemos la que representa la I, por ejemplo, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Sí, esto es lo que dice esta parte. Entonces, dése cuenta cómo esquemáticamente hacen un icono que tenga toda esta significación. Y solo lo sabían ellos. ¿Por qué? Porque deseaban dar a conocer parte de lo que sería su tradición o sus creencias por medio de un símbolo. El pavo real primero simboliza la inmortalidad, luego se convierte en un ave mala que no es representada dentro del canon cristiano, pero al principio era la representación de la inmortalidad. Ahora ya vimos el mosaico, es un arte heredado de los romanos, y principalmente decora el ábside de las basílicas. Y como ya pudieron ver en varios ejemplos, aquí tenemos al buen pastor en el Museo de Gala Plácida. Tenemos a Jesucristo cuidando su rebaño de ovejas. Esta también es la escultura del buen pastor. Al principio la norma judaica prohíbe que se hagan esculturas de Dios, pero los cristianos lo cambian y utilizan el moscóforo, que es una estatua griega, para representar al buen pastor. Y a partir del edicto de Minal también surge Cristo como doctor. Ahora, relieve en sarcófagos. Los sarcófagos son trabajados en sus tres caras, excepto en la cara que se pega a la pared. Son series narrativas continuas. Tienen escenas separadas, normalmente a veces por algunas cuestiones redondas o por columnas, y la figura de Cristo siempre está situada en un lugar destacado o representada por el crismón. Acá tenemos el sarcófago llamado dogmático porque tiene una representación de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dense cuenta que son relieves bien marcados, se genera la transposición de personajes. Este es un poco más sencillo, solo tiene algunas decoraciones, tiene un crismón y columnas a los lados. No tiene la representación de escenas de la Biblia
pero normalmente los más trabajados es como esta representación de escenas de la Biblia. Y son de piedra. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Qué les pareció la iconografía cristiana? Ay, a mí me pareció así como que con mucho, tiene mucha historia, ¿no, profa? Como que hay muchas cosas que son muy importantes y que también son muy sorprendentes. Y tal vez, bueno, a mí me resolvió así como que muchas dudas. Por ejemplo, lo de las palabras esas de Cristo, yo la verdad no sabía, entonces es muy interesante. Sí, miren, todos aquellos que somos cristianos, muchas veces vemos las imágenes en las iglesias o ves a lo mejor que están vendiendo en la tienda o en alguna de las ferias y dices, y eso pues quién sabe qué dice o quién sabe de dónde vino, o etcétera. Todas esas grabados latinos y grabados griegos que se hacen tienen sus inicios en el paleocristiano. Y es decir, todas las representaciones básicas de anclas, de aves, de corderos, de peces, etcétera, se empiezan a dar en el paleocristiano. De hecho, la principal idea para reconocerse como cristiano era si yo quería que alguno de ustedes se distinguiera como cristiano, lo que hacía era dibujarles un pez. Si ustedes me contestaban con un pez, quería decir que éramos de la misma religión. Entonces era una manera de comunicarse de que así como somos compadres. Pero si tú te me quedabas viendo como que ¿por qué me dibujas un pez? ¿Que vamos a cenar pez? O algo por el estilo. Entonces significaba que no estabas dentro del secreto. Entonces en esa época era muy importante conocer esa clase de simbología para desarrollar el rito y también para reconocer a aquellos que estaban conmigo, porque recuerden que era una época en donde no podía confiarse en los demás y entonces esa era una manera de saber si yo podía confiarme de la otra persona. Ok, vamos a dar hasta las 11:15, es decir, tienen 10 minutitos exactos porque vamos a continuar, por favor, la clase para que vayan, respiren, vayan al baño, tomen agua, se den una vuelta y regresen. También si tienen alguna duda respecto al tema, la tratamos en un momento, ¿de acuerdo? Por favor, no se me vayan. Sí, está bien, Miss. Gracias. Ok, entonces vayan, despéjense un poco y vamos a empezar también con nuestra parte del Imperio Bizantino, por favor. Los veo aquí, por favor, 11:15, no lo olviden. La fama de Bizancio viajó desde Islandia hasta China, desde Etiopía hasta Rusia, a cada reino de la tierra. Y en su centro, Constantinopla, el gran mercado del mundo, su fabulada riqueza, su oro, sus esmeraldas, sus palacios, sus brillantes iglesias. Una leyenda tan rica que ocasionó su propia destrucción. La envidia del mundo. Fundada en el año 330, el Imperio Cristiano de Bizancio tuvo su centro aquí, en Estambul, en la moderna Turquía. Los bizantinos llamaron esta ciudad Constantinopla. Hace 1000 años era la ciudad más rica de todas, el ojo del mundo. En el propio centro, la antigua iglesia de Santa Sofía, convertida ahora en mezquita. Aquí, los emperadores de Bizancio encontraban al Rey del Cielo, los señores de este mundo
y del próximo, el centro del universo cristiano. Visiones de esta ciudad sagrada y de sus emperadores dorados llenaban la mente y la imaginación de cada príncipe y rey medieval, hasta que un día un ejército del occidente cristiano vino aquí y la destruyó. Junto a la iglesia, sobre el mar, un parque sombreado con 5 siglos de edificios en él, el Palacio de Bizancio. Hace 1000 años había aquí pabellones de oro, capillas, mansiones, ubicados en un mar verde. Un paraíso terrenal, una de las más potentes leyendas antiguas de nuestro planeta, el hogar del emperador de Dios en la tierra. ¿Dónde está entonces el palacio sagrado de Bizancio en la moderna Estambul? Hay mucho de él por aquí. Una triste pila de ladrillos. Hay que ir a las calles y a los callejones. Se necesita un mapa. Vean, les mostraré la moderna Estambul. En este mapa lo podrán ver. La moderna Estambul, la antigua Constantinopla. Les mostraré lo que quiero decir. Están los grandes caminos romanos que llegan al centro de la ciudad. El hipódromo donde la gente se reunía con el emperador. La iglesia junto a él. Y allí, entre ese muro y ese otro de allá, toda esa área era del palacio. Docenas de edificios, docenas de iglesias, todas juntas, altas, brillando justo al cruzar la colina. El Palacio Dorado está enterrado bajo la vieja Estambul. Las pequeñas calles son perseguidas por sus pabellones tardíos, por fantasmas de antiguos jardines, por las sombras de sus cortesanos y generales. La enorme curva de la pista de carrera imperial todavía sigue allá, resquebrajada maravilla del mundo medieval. Estamos justo en el corazón del Palacio Imperial de Bizancio. Hay una tienda de esquina. Bien, al menos pueden decir que los bizantinos inventaron las tiendas de esquina. Tenían una ley sobre ellas. Debía haber una en cada calle para las necesidades de la vida. Esa de allá, sin embargo, esa es una parte del propio palacio. Aunque solo queda parte de las bases que alguna vez sostuvieron una gran terraza alta, no ese salón de té de allá arriba. Los emperadores caminaban por las tardes en la luz que se desvanecía, con sus finas sedas fluyendo suavemente en las frescas brisas marinas. Constantinopla fue el más grande puerto marítimo del mundo medieval. Barcos árabes, rusos, vikingos e italianos una vez navegaron a lo largo de estos muros. Estas son las ruinas de un pabellón imperial de unos 14 siglos de antigüedad. Alguna vez el tibio mar salpicó estos muros. Estas son las puertas a través de las cuales el emperador caminaba para abordar el yate real, el galgo. A los emperadores les gustaba vivir junto al mar. Así que si usted camina junto a estos muros costeros de Constantinopla, le recomiendo ver de cerca estas puertas para tener una idea de cómo era la entrada del palacio. Algunas no parecen gran cosa hoy en día, pero son muy interesantes. ¿Ven este texto griego? Es parte de una versión griega del libro de Habacuc. Un texto que una vez fue puesto alrededor de una gran estatua del emperador Justiniano que se erguía en el centro de la ciudad. Así que esta no es entonces una entrada antigua, porque la estatua estaba en pie hace unos cientos de años. ¿Dónde podremos encontrar el retrato del Palacio de Bizancio? Todavía está aquí,
Por supuesto, en las imitaciones y ecos del gran palacio de Constantinopla que existe en Sicilia, España, Siria y Roma. Casas, jardines y miradores, todas dispuestas como carpas sobre la colina. Patios perfumados, fuentes chispeantes, un mundo que la gente nunca vio. Algunas de sus mismas piedras fueron robadas del Palacio Dorado de Bizancio. También había iglesias, llenas de las más sagradas reliquias. Fragmentos de la cruz auténtica, incrustados de oro y rubíes, rojo sangre. Y grandes copas enjolladas, hechas para la comunión del propio emperador. Y en el corazón, en el mismo centro de este palacio mágico, el salón del trono de Bizancio, el salón del trono del emperador Cristiano. Al acercarse al trono imperial de Bizancio, uno se sentía tan desnudo como un hombre el día del juicio final, absolutamente indefenso. El hombre que se sentaba en esa silla no gobernaba por la voluntad de Dios. Él era la voluntad de Dios en la tierra. Él era el instrumento de Dios, era la divina providencia personificada. Algunos bizantinos creían que el fin de la historia del mundo llegaría cuando el hombre de ese trono se quitara la corona y la pusiera en la roca del Calvario. Es probablemente la forma de gobierno más total que el mundo haya visto jamás. Por ejemplo, aquí no se tiene gobierno participativo. ¿Quién podría participar en la voluntad de Dios? Uno solo se puede inclinar ante él. No se puede tener moral ni lealtad, no se puede tener reyes buenos ni malos, porque ¿quién puede saber cómo funciona la voluntad de este asombroso emperador? Esa es la política bizantina. Bizancio gobernaba con certeza cósmica. No dominaba a sus vecinos con vastos ejércitos, sino con imágenes de Dios y del gobierno, con barras de oro y promesas de princesas en matrimonio y alianza, totalmente vestidas en los trajes de seda de Bizancio. Los bizantinos operaban una especie de imperialismo cultural, y en el centro del espectáculo estaba Constantinopla, el Palacio Dorado y su emperador, los rituales de su iglesia y su corte. En el siglo X, diplomáticos y mercaderes, orientales y occidentales, todos daban asombradas descripciones de una procesión semanal que se retorcía a través de los claustros y los jardines del palacio llenos de coros cantando y seguía hasta la gran iglesia de Santa Sofía. Mirad la estrella matutina, cantaban mientras se acercaba el emperador. En sus ojos se reflejaban los rayos del sol. Adórenlo ustedes, naciones. Inclínense ante su grandeza. Todo el mundo coincidió en que esto era lo más magnífico, la visión más inspiradora de respeto del mundo. Al finalizar la procesión, pasaba por una pasarela de madera que llegaba hasta la galería de una gran iglesia. Y entraba a Santa Sofía a través de esta puerta. En lo alto de la galería de Santa Sofía estaba la capilla de los emperadores y la corte. Bajo el balcón, en el incienso y la oscuridad de la antigua iglesia, peregrinos de Asia, África y Europa visitaban y besaban 1000 reliquias sagradas, una pequeña tierra santa de mármol, oro y bronce.
Arriba, en este espacio privado más pequeño, los emperadores mantenían elegantes servicios y eran vestidos ricamente para los vastos ceremoniales que se realizaban cada semana abajo en la iglesia. Y aquí están aún, las dinastías del viejo Bizancio, caminando todavía en la gran procesión de hace 1000 años. Ese de allá arriba es el emperador Juan el Bueno, todo engalanado en sus mejores ropas de domingo, llevando una bolsa de oro para la iglesia. Él era un buen rey. Era de la familia Camellén, una noble dinastía que se extinguió en 1185. Esa es su esposa Irene. Ella era una princesa húngara, tenía el cabello rubio. Y ese pobre niño retardado en la esquina es su hijo Alexis. Juan quería desesperadamente que lo sucediera en el trono, pero murió muy joven. En el año 987, embajadores rusos vinieron al sur, hacia el sol, para ver a Bizancio. Les dijeron a su príncipe, el ambicioso príncipe de Kiev, que no podían comenzar a describir el esplendor de Santa Sofía. Solo pudieron decir que Dios habitaba aquí, dentro de ella, y fueron todos bautizados, justo como era su intención. Bizancio había dominado a sus vecinos con devoto esplendor y magnificencia. Estos rusos, sin embargo, eran duros y guerreros. A pesar de su recién descubierta fe, todavía rondaban peligrosamente por la frontera norte de Bizancio. En lugar de enviar grandes ejércitos a someterlos, los bizantinos emplearon las imágenes de Dios y el gobierno. Construyeron en Europa Central unas iglesias como los norteños nunca habían visto. Y a veces también, los bizantinos mandaban obispos y embajadores, hombres cargados de sabiduría, reliquias y la palabra de Dios. A los bizantinos no les gustaba viajar al norte en invierno. A veces los diplomáticos tenían que desviarse con pequeñas barras de oro estampadas con el nombre del emperador, envueltas en pieles y colocadas bajo el trineo. El oro era para convencer a los caudillos locales de que se atacaran entre sí y no atacaran a Constantinopla. Era un viaje aterrador. Primero que nada, iban a un fuerte fronterizo bizantino. Allí el gobernador atrapaba a los hijos de los príncipes locales y luego salían a cruzar los yermos helados. Cuando encontraban algunos pobladores, les daban algo de brocado de seda, pimienta o cuero. Pero siempre, allá afuera, como sombras, escondidos en el bosque, los Epechenal, antiguas tribus que se enorgullecían de matar a viajeros y que, según se dice, bebían en los cráneos cubiertos de oro que colgaban en las paredes de sus tiendas. Después de meses de viaje, llegaban a la orilla del congelado río Nepa y buscaban la gran fortaleza del gobernador de Kiev, el príncipe de la Varangian Rus. Antes de Bizancio, todos los príncipes de Kiev habían vivido en chozas de madera. Estas torres y domos y todos los sueños que contienen llegaron aquí del viejo Bizancio. Y la historia de su construcción es un cuento extraordinario. Esta pequeña área fue una vez el centro de Kiev en Rus. Una pequeña estacada de solo 600 metros de ancho. Ahora piensen que era el año 988. Está el príncipe Vladimir, un obispo bizantino y muchos artesanos bizantinos están viniendo para acá. Es justo antes de amanecer, hace mucho frío. En un momento particularmente sagrado después que rezan la oración, marcan la posición del altar. Y luego, cuando sale el sol, se proyecta una sombra sobre la nieve,
Un noble llamado Simón, según cuentan, se quitó una correa dorada y midió una distancia de 20 correas doradas. Esa sería la primera iglesia en el reino de Vladimir. Es un momento asombroso de la historia. Es la tecnología de Grecia y Roma, 1000 años después de haber desaparecido, yendo a partes del mundo que nunca habían logrado conquistar. Ya la iglesia de Vladimir ha desaparecido, aunque todavía quedan unos pocos pedazos del piso, algunas preciosas reliquias de un tremendo logro bizantino. En momentos como este es cuando la arqueología realmente cobra vida. Este no es solo un pedacito de ladrillo o de argamasa vieja o algo por el estilo. Estos son los primeros ladrillos que se pusieron en Europa Central. Tampoco es solo piedra sobre piedra. Es como si alguien se subiera a un Cadillac y lo condujera hasta el Amazonas y lo estacionara en un pueblo donde nadie ha visto un turista antes. Esto es asombroso. Miren, es solo un poco de cerámica y de argamasa. Para eso se necesitan 2 maestros de horno con 2 hornos distintos. Utilizan cal y arcilla para hacer la argamasa y tienen que construir sus hornos cortando los árboles. Luego, parten piedras locales extraídas de las canteras. A los rusos no les gustaba trabajar con piedras. Un viejo proverbio ruso dice que es más fácil enseñar a su esposa de mal carácter que cortar piedra. Pero de hecho, su verdadero problema era el clima. Era realmente terrible, era frío, congelado. Se quejaban de que era muy difícil poner ladrillos con abrigos forrados de piel y mitones. O cuando la nieve se derretía, era una masa de lodo y tenían que desarrollar estructuras de madera para sostener el edificio en pie cuando se extendían las bases. Así que esta fue una extraordinaria empresa, gente ingeniosa y decidida que venía del sur. Les tomó 8 años levantar este lugar, pero aprendieron. Su siguiente construcción fue una iglesia en 5 años. Esta fue la iglesia que construyeron, la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Bajo los domos ucranianos, ladrillos bizantinos y antigua geometría griega. Estas podrían ser las paredes de una iglesia imperial en Constantinopla. Adentro, recuerdos del palacio de todos los palacios y de la iglesia de todas las iglesias, la original Santa Sofía de Constantinopla. Los chispeantes mosaicos, también hechos por artesanos bizantinos, mandados aquí a trabajar para el hijo de Vladimir, el príncipe Yaroslav. Imágenes cuidadosamente preservadas de Jesús, María y los santos, imágenes de gobierno y santidad para pacificar al norte. La corte celestial del viejo Bizancio, flotando alto sobre el príncipe de Kiev. La corte celestial, ahora reflejada en la nueva corte terrenal de Yaroslav, ayudada por un obispo bizantino que quiere castigar a los pobres y combatir a los enemigos de Bizancio. Pero algo más está ocurriendo en este maravilloso edificio. Algo más, pero más sutil. Es como una telenovela. Imparte forma, imparte gestos. Muestra el estilo bizantino de caminar y hablar. Entre esta feroz estructura y esta nueva forma, el viejo orden de Rus fue completamente barrido. Pero a pesar de todo eso, los bizantinos nunca confiaron realmente en la Rus. Aunque no tenían que preocuparse, ciertamente los rusos habían aprendido muy bien su lección. Siglos después, cuando la misma Constantinopla había sido desechada,
Cuando Constantinopla, la segunda Roma, había desaparecido, Moscú, la nueva capital de Rus, se declaró a sí misma la tercera Roma. Así como las peligrosas tribus del norte cayeron bajo el dorado encanto de Bizancio, también lo hicieron sus vecinos europeos del sur, Grecia, Italia y las islas del Mediterráneo. Venecia, ese antiguo pueblecito ubicado en los bancos de lodo del pantano salado del norte italiano, era el dueño de una poderosa flota de barcos de guerra, tan amenazadora para Constantinopla como lo eran las tribus del norte. Bajo las piedras de Venecia, los ladrillos y columnas, la tecnología y las artes del viejo Bizancio. Al igual que Kiev, las primeras iglesias de Venecia y sus imágenes más poderosas de Dios y el gobierno llegaron aquí desde Bizancio. Este era el más suntuoso retrato veneciano de la cara de Dios. El palidoro, hecho para la alta orden de los barcos. Realmente es algo curioso. Está empedrado con todo tipo de cosas. Bandas de oro, pedazos de joyas, hay de todo, como en el nido de una urraca. Las cosas más bellas de esto son estas maravillosas placas de esmalte. Son importadas de Bizancio. Fueron hechas en los talleres imperiales en el año 1105, probablemente copias de una capilla en el Palacio Imperial de Constantinopla. Ese del centro es Cristo. A su alrededor, y en orden de mayor a menor, está la corte celestial. Igual como en Bizancio, los reyes y príncipes extranjeros decoraban la corte del emperador en Constantinopla. Si usted era un aliado útil para Bizancio y enviaba 15 o 20 kilos de oro a Constantinopla con una humilde carta, el emperador podría honrarlo con alguno de estos paneles, imágenes de Dios y sus santos locales, y también retratos suyos entre los profetas dorados y los ángeles de Bizancio. Este era el poder de Bizancio en el exterior, su prestigio, su política externa. Este niño de aquí es Oldelafo Palia, el gobernador, el Doge de Venecia. Él fue quien encargó la mayor parte del palidoro. Aquí es donde se puede empezar a ver algo de esa envidia provinciana a Bizancio comenzando a funcionar. Esa envidia que casi se levantó y amenazó con destruir el gran imperio. Vean, miren lo que digo. Aquí está el hombre, la Virgen María, y aquí debería estar la esposa, pero no lo es la emperatriz Irene de Bizancio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, yo creo que los venecianos lo han reacomodado para el querido Doge de Venecia, quien, por los derechos de Constantinopla, era un oficial menor al extremo del imperio, repentinamente casado con la gran emperatriz. Además, los venecianos, demonios taimados, le pusieron un ala. Ven, han soldado una nueva cabeza allí. Los bizantinos jamás habrían enviado una figura de un gobernante local con un halo, así que, digamos, se ha colado en la jerarquía sagrada. Pero hay una cosa que se les pasó a los venecianos y es bastante divertida, y es que los gobernantes en el universo celestial usan medias rojas. La Virgen María lleva medias rojas, la emperatriz lleva medias rojas, todos los reyes aquí tienen medias rojas. El pobre Oldelafo no las tenía, así que él no estaba en el tope de la jerarquía sagrada de Bizancio. ¿No creen que eso sea importante? Bueno, ¿qué tal les parece el video?
Pues a mí me pareció pues, interesante, la verdad. Más en eso de lo que había explicado, de lo de su cinturón, algo así que con lo que fui midiendo, pues uno se da cuenta como a base de lo sencillo, por así decirse, ahorita, ellos fueron creando lo que era ¿qué? La iglesia, algo así. Sí, Entonces, es interesante estar viendo el cómo, trazado de una cómo iglesia. fueron Sí, todos. recuerda que también los romanos lo hacían. Ellos utilizaban varas o también algunas medidas especificadas por el imperio para poder realizar eso. De hecho, tenían proporciones. Recuerden que proporción y escala son parte de los griegos y los romanos. Les puse este video para que compararan también el hecho o vieran de que esos lugares de los que estamos hablando en la historia todavía existen. A lo mejor son solo ruinas, a lo mejor solo queda una parte, pero siguen existiendo. Son parte de las ciudades, partes de la historia. Entonces, no son cosas que se han olvidado. De hecho, como han podido ver y como espero puedan seguir viendo dentro del video, se van a dar cuenta de que el imperio bizantino sigue viviendo en Grecia y sigue viviendo en Rusia. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de arte que se desarrolla y también por la lógica de la iglesia oriental. Entonces, el imperio de Bizancio fue muy listo y desarrolló toda una política que lo ayudara a extenderse, pero no con las bases de la guerra. Por eso les marca mucho que Bizancio tiene el famoso imperialismo cultural, que promueve los rituales de la iglesia y de la corte. ¿Sí? Es decir, no solo está promoviendo una cuestión de poder, sino también una cuestión de religión, y hace una diferencia. La política de Bizancio y la religión. Es decir, en este momento Bizancio las une para poder extenderse y salir adelante. Entonces, por favor, les voy a pedir que terminen de ver el video para que puedan, bueno, para que completen esta parte porque todavía le falta unos 20 minutos. No sé cómo lo vean ustedes, pero desde mi punto de vista no está aburrido. Me costó trabajo encontrar uno que fuera como más interactivo. Sé que no tiene la mejor resolución, pero me parece que en su manera de explicar, este investigador, incluso arqueólogo, presentador que nos está ayudando a entender esta parte de Bizancio, me parece que a la hora de ir a los lugares es bastante rico la manera en cómo explica y cómo también espero los ayude a darse una idea más completa acerca de cómo era el contexto en esa época, cómo se desarrollaba la corte en esa época, cómo se daba también la cuestión religiosa en esa época. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario que quiera hacer? No, todo bien.